pasado fuimos muy ministrados con entender que el hecho histórico es lo que está escrito en el libro de los Hechos, pero que hay un espíritu de hecho que no es otra cosa sino que el mismo Espíritu de Dios que nos lleva al cumplimiento de lo que Dios nos asignó a cada uno de nosotros y de lo que Dios le asignó a la iglesia en cada generación. Usted y yo, por favor, esto es muy importante que usted lo entienda. Usted y yo tenemos que estar muy claros. Tenemos una demanda en pleno siglo XXI como iglesia del Señor. Usted tiene una demanda como iglesia del Señor en este siglo XXI. Porque a cada generación Dios le hace una demanda de cumplimiento para que lo que Él le asignó se lleve a cabo. Usted no puede andar ya más nunca por la vida creyendo, ay, sí, yo soy un cristiano, yo soy un creyente, yo soy un evangélico. No. Tal cosa no puede ser recibida como algo ligero. Usted y yo tenemos una demanda generacional en pleno siglo XXI para que se escriban los hechos de la iglesia del siglo XXI. Porque en la Biblia aparecen los hechos de la iglesia que nació luego de la resurrección. Pero ya ha pasado casi 2000 años, todavía hay iglesia. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que sí hay una iglesia que necesita que se escriban los hechos de la iglesia del siglo XXI. En esta oportunidad, yo le puse por nombre a este mensaje Hechos 29 del siglo XXI. Hechos 29, ¿por qué? Porque el libro de los Hechos, quienes se han tomado el tiempo para leerlo, el libro de los Hechos llega hasta el capítulo 28. ¿Sí? Si no lo sabía, es que usted no ha leído la Biblia. Ya le vi la cara. El libro de los Hechos llega hasta el capítulo 28. Pero de las cartas del apóstol Pablo, el único libro que no termina, que no da una conclusión ni se despide es exacta, no del apóstol Pablo. Hechos lo escribió Lucas. De todos los escritos de la Biblia del Nuevo Testamento, el único libro que no termina con una doxología final, con una despedida, es el libro de los Hechos. Entonces, da la idea en la teología de que ese libro se escribió como las películas que dicen to be continuará. Exactamente, ese libro de los Hechos quedó como que continuará los hechos de la iglesia. No es un tema nuevo, quizás algunos de ustedes lo han visto, el hecho del nombre de Hechos 29, y no lo traigo por novedoso, sino para que podamos quizás un poco comprender más la importancia de lo que usted y yo somos como iglesia en este pleno siglo XXI, muy a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir en las últimas décadas como ciudadanos del mundo. Nosotros, la iglesia del siglo XXI, estamos en la obligación de dejar escrito en la historia los hechos que nos tocaron vivir. Por favor, entiéndalo esto. Estamos en la obligación de dejar escrito en la historia lo que nos asignaron para vivir como iglesia de Cristo. La iglesia del Señor es una sola, usted lo sabe, ¿verdad? La iglesia de Cristo es una sola en todo el mundo. La iglesia de Cristo está repartida en las naciones como congregaciones, pero que en la esencia del Espíritu la iglesia es una sola. No debería existir diferencias en la iglesia del Señor.
De hecho, en la iglesia de Cristo, no hay diferencia. Los que generan las diferencias son los hombres en las congregaciones, pero el Espíritu es uno solo, el Padre es uno solo, la fe es una sola. Pero el ser humano creyendo que puede mejorar lo de Dios, entonces interviene de manera personal creyendo que puede arreglar lo que ya Dios estableció. La iglesia del Señor es una sola en todo el mundo. Esta iglesia está esparcida porque así el Señor lo decidió. El Señor decidió que la iglesia estuviese en todas las naciones. Hechos 1:8, el Señor le demanda a los discípulos y le dice: y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Dice: y me serán testigos. Y me serán testigos. Yo estoy leyendo en otra versión. Y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y me serán testigos y hablarán a la gente de mí en todas partes. Por Judea, por Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Por qué se nombra Jerusalén? ¿Por qué se nombra Judea? ¿Y por qué se nombra Samaria? Porque eran las ciudades que estaban instituidas para ese entonces. Pero si tuviésemos que escribir el Hechos de hoy, puede decir: y me seréis testigos. ¿Dónde vive usted? No, la comunidad. Los Naranjos, la Florida, Bella Florida, Monumental, Canaima. Y me seréis testigos en Monumental, Canaima, la Florida, primero. Y me seréis testigos, ¿en qué ciudad? Valencia. ¿Algún está en otro municipio? Y me seréis testigos en Naguanagua, en San Diego, en Bejuma, en Miranda, en Tocuyito, Guacara. Los de Guacara se quedan calladitos. Ya yo lo estoy viendo. No, municipios. Y me seréis testigos en las regiones donde viven. Y me seréis testigos en el estado Carabobo. Y me seréis testigos en Venezuela. Y me seréis testigos a donde quiera que vayan en cualquier país. Exactamente es lo mismo, solo que en aquella época solo existía esta comunidad donde se estaba levantando la iglesia de Cristo. Y dice: ¿por qué entonces el Señor le demandó a ellos que tenían que irse a todo lugar? Porque la iglesia de Cristo tiene que estar esparcida para que todo el mundo conozca de Cristo. No hay forma de que todos estemos juntos en el mismo lugar y que los demás no conozcan de Cristo. No es la idea de Dios. Así que la iglesia en cualquier parte del mundo está regada porque el Señor así lo demandó. ¿Por qué la iglesia está regada? ¿Cuál es la función de la iglesia regada en cualquier país? Que todo el mundo conozca a Cristo. Esa es la intención, que todo el mundo conozca a Cristo. ¿Y cómo la gente conocerá a Cristo? ¿Cómo la gente conocerá a Cristo? Porque hay unos testigos que van a hablar de Él a todo aquel que se encuentren por el camino. Ahora bien, empecemos nosotros por definir algunos conceptos que nos van a ayudar a comprender el hecho que tenemos que escribir como historia. La palabra testigos, porque el Señor le dijo: y me seréis testigos. La palabra testigo, según el diccionario secular, dice: en su acepción más amplia, tiene que ver con aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Es decir, aquella persona que habla de un hecho, de un acontecimiento porque tiene conocimiento. Ese es el testigo. Según la teología,
o según el original griego, más bien de donde viene la palabra testigo, tiene que ver con aquel que muestra las evidencias, con aquel que da testimonio y tiene cómo hablar del hecho, de un hecho en concreto. Normalmente los que escribieron estos hechos fueron tan buenos testigos que ellos mismos sufrieron la marca de llevar el evangelio, porque se convirtieron en mártires. Así que, entonces, en definido o en conclusión, decimos que este testigo es aquel que sabe, que tiene conocimiento de algo, que está seguro del hecho y que lo puede hablar. ¿Sí? Testigo es aquel que conoce, que sabe, que tiene conocimiento pleno de un hecho y que por eso tiene la capacidad de hablar. Puede dar fe de que eso de lo que está hablando es verdad, porque él tiene la convicción de que ese hecho, esa verdad es cierta. Cuando nosotros entonces empezamos a comprender eso de testigo, no sé usted, pero a mí me viene una pregunta, no sé si es pertinente o impertinente, depende de quién la vea y de cómo la reciba. ¿Cuántos? Voy a volver a ir un poquito hacia atrás. Testigo es aquel que conoce un hecho, ¿sí? Es aquel que sabe, que tiene conocimiento y habla porque tiene la convicción de que lo que está diciendo es verdad. Tiene conocimiento pleno. Voy a repetir esta expresión. Tiene conocimiento pleno de que lo que está hablando es verdad. Y vuelvo entonces a la pregunta. ¿Está siendo la iglesia del siglo XXI testigo de Cristo? ¿Por qué hago la pregunta? Y quizás por eso digo que puede ser pertinente para reflexionar o impertinente para algunos que se puedan ofender y decir, oh, yo soy cristiano y donde voy, doy testimonio. Ajá, y aquí entonces empezamos quizás a evaluarnos y decir, ¿de qué estamos dando testimonio? Porque usted solo puede dar testimonio de lo que conoce de Cristo, porque la iglesia es de Cristo. No podemos hablar de otro testimonio, porque testimonio es el que habla, es el hecho del que habla el testigo. El testigo da testimonio, el testigo da testimonio. Testimonio es el hecho de lo que habla el testigo, la verdad de lo que el testigo habla. La pregunta de reflexión para nosotros ahora mismo es, ¿está siendo la iglesia del siglo XXI testigo de Cristo? ¿Conoce la iglesia del siglo XXI a Cristo? ¿De qué hablan los creyentes? ¿De qué hablan los hijos de Dios? ¿De qué hablan los cristianos? ¿De quién hablan los hijos del siglo XXI? ¿De quién están hablando? ¿Estamos hablando de Cristo? ¿O estamos hablando de nosotros? ¿O estamos siendo testigos de otros? Aquí es donde entonces empezamos quizás a comprender que la iglesia no puede estar comiendo de todo plato que se le dé, aunque parezca bueno. Porque mucha gente ha comido, pero no sabe diferenciar entre la comida sana, la que le nutre, y la comida que solo lo llena. Y es un poco duro quizás, pero tenemos que acelerar el paso porque los tiempos son difíciles. Como lo dijo la Escritura, los días son malos y no podemos nosotros estar entre dos pensamientos, en estar divagando. No, nosotros si decimos que hemos decidido ser la iglesia de Cristo, no hay otra cosa que la iglesia de Cristo debe hacer sino ser testigo de Cristo. Pero para poder ser testigo de Cristo hay que conocer
a Cristo, porque el testigo que habla de algo que no conoce se convierte en un mentiroso. Es un testigo falso. Y todas las leyes saben que el testigo falso le acarrea penalidades, ¿cierto que sí? Los abogados, ¿cierto que sí? Todo aquel que emite un testimonio falso tiene consecuencias penales. No soy abogado, ¿eh? Pero casi. Todo aquel que se convierte en un testigo y habla de lo que no conoce, de lo que no tiene, de lo que no puede dar fe, se convierte en un testigo falso. Y eso tiene sus consecuencias legales, penales. Nosotros entonces, entendiendo esta verdad, nos tenemos que parar en la brecha, en la línea de decir, ¿cuánto de Cristo conocemos nosotros? ¿Cuánto de Cristo conozco yo? Y si yo estoy siendo testigo de Cristo, estoy dando testimonio de otros. Aquí es donde viene quizás la corrección para todos nosotros y para los que tienen algunos años andando en la iglesia acerca de los testimonios. ¿Cuántos tienen un testimonio? Levante la mano. Y damos testimonio de alguna experiencia vivida. ¿Está mal? No, no está mal. Pero a eso no nos llamó el Señor. Eso está un poquito fuerte, porque usted y yo conocemos la cantidad de iglesias mediáticas. Cuando hablo mediáticas no estoy hablando que son iglesias malas, ojo, estoy hablando de iglesias de los medios, que tienen influencia en los medios. Y pase por aquí el que va a dar un testimonio, cuéntame tu testimonio, cuéntame tu testimonio. El Señor me sanó. ¿Está mal que el Señor lo sanó? Claro que no. El Señor sana, el Señor liberta, el Espíritu de Dios ahora mismo está obrando. Es más, ni siquiera tengo yo que orar porque no depende de mí la obra del Espíritu. Él sana a quien quiere y ahora mismo puede estar sanando a alguien aquí o en cualquier lugar. ¿Es así? Nosotros entonces, corrigiendo esto, preguntamos, ¿eso es ser testigos de Cristo? ¿Eso es ser testigo de Cristo? Hablar de las experiencias hermosas de las cuales somos partícipes por la gracia del Señor. Eso no es ser testigos de Cristo. Ser testigo de Cristo tiene que ver con conocerlo a Él y hablar de Él. Antes de la resurrección, de llegar a la cruz y la resurrección, el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 28, 19, si no estoy confundida de versículo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, y le dijo, vayan y hagan discípulos. Pero luego de la resurrección, en Hechos 1:8 le dice, vayan y sean testigos. No sé si ve a la diferencia. En Mateo 28, Jesús está hablando antes de llegar a la cruz, ¿sí? El Señor le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Luego de la resurrección, en Hechos 1:8, cuando hablamos luego de la resurrección, es porque Hechos 1:8 ya está escrito después de la muerte y la resurrección y los 40 días que Jesús había pasado con sus discípulos, hablándoles del reino. Y en Hechos 1:8 le dice ahora, vayan y sean testigos. ¿Testigos de qué? De que ustedes vieron, de que ustedes conocen la verdad de Dios. Y la pregunta quizás para alguno es, pero si testigo es aquel que vio, aquel que conoció la verdad de primera vista. Nosotros no hemos visto a Jesús,
Es verdad, usted y yo no hemos visto a Jesús. Usted y yo no conocemos la obra en primera línea de la vida de Jesús, pero hay algo mayor que la iglesia es. Usted y yo no somos testigos de Jesús, usted y yo somos testigos de Cristo. Y no porque estos ojos naturales lo hayan visto, sino porque ahora Cristo vive en usted y eso es mayor que haberlo visto con los ojos naturales. Así que usted y yo somos testigos de Cristo, no porque lo vimos con los ojos naturales, sino porque Él nos vio a nosotros. Aquí se cambiaron los papeles. Él nos vio a nosotros, nos escogió y ahora dijo, este es mi testigo porque yo habito en Él. No es lo mismo ver a alguien con los ojos externos a que esté viviendo contigo. Eso es glorioso. Porque quizás algunos digan, wow, y Pedro, y Pablo, y Santiago, y Jacobo vieron de cerca los milagros de Jesús, hasta Judas que lo traicionó. Y eso era maravilloso. Pero ¿sabe qué? Ellos anhelaban ser la iglesia de ahora, no solo para haber visto a Jesús con sus milagros, sino para ver cómo el cuerpo de Cristo crece cada año, cada década, cada siglo. Y en este siglo XXI estamos usted y yo viviendo a Cristo. Así que la misión de la iglesia está en desarrollo. No ha terminado, no hay un punto final ahora. La iglesia está en desarrollo. ¿Cuándo va a ser el punto final? Eso solo Dios lo sabe. ¿Cuántas décadas y años le faltan para la manifestación plena de la deidad de Dios en todo su esplendor? No lo sabemos nosotros. Lo que sí podemos quizás para nosotros analizar y evaluar cómo empezó la iglesia del primer siglo a escribir hechos. Porque este es el punto. Somos el Hechos 29 del siglo XXI. ¿Cómo empezó la iglesia a escribir los hechos? La primera iglesia que nació del siglo I. Empezó, quizás voy a darle yo algunas características que no son únicas, pero nos pueden ayudar a ir comprendiendo cómo la iglesia empezó a escribir los hechos en aquel entonces. Lo primero es que la iglesia comenzó a avanzar en dar testimonio con la perseverancia. No salieron como locos. Y ustedes saben que yo siempre les he dicho que los evangélicos somos como locos, ¿verdad? Que nos dicen locos. Y es que la gente tiene razón. Hacemos cosas de locos. No le vaya a decir al que no es cristiano porque hacemos cosas de locos. Nos paramos en una esquina a pegar gritos. Y el que pasa nos ve así como que, ¿y a este qué le pasó? Como locos empezamos a pegar gritos. ¿Quién nos está poniendo cuidado cuando empezamos a pegar gritos en las esquinas? Nadie. La primera característica, y la estoy sacando de Hechos capítulo 2, versículo 42, estas características. La primera característica, como empezó la iglesia del primer siglo a dar testimonio, tenía que ver con la perseverancia. La perseverancia que es la firmeza y la constancia en la manera de ser o de obrar. Eran gentes decididas, firmes. Dijeron, creyeron en Cristo, en la obra y ahí se mantuvieron hasta la muerte. No fue gente que vaciló en su fe. Gente que dijo, decidimos creer y si nos matan, que muramos. Oh. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa perseverancia? Si nos matan, que nos maten, ¿sí? Como se empezó a escribir los hechos. No se puede, mis amados hermanos, no se puede ser testigo
siendo de doble ánimo. Como las cosas me salieron bien, hoy estoy bien. Como las cosas me salieron mal, ya no quiero ver ni al pastor, porque los primeros que pagamos somos nosotros. ¡Qué salados! Yo le digo a los, no me pongan pastora en ninguna parte, pónganme Francis, porque así no dicen la pastora llegó, no. Francis, mi nombre es Francis Macías de Reyes. Cuando las cosas salen mal, entonces ya la gente no quiere saber de Dios, ya la gente no quiere ni que los hermanos lo llamen por teléfono, ni que nada. ¿Cómo cree usted que podemos ser testigos de algo con esa debilidad? La expresión sería más bien pusilánimes, que son gente que muy débiles de ánimo. La iglesia del primer siglo no empezó a escribir los hechos porque eran bonitos o porque vieron en primera línea a Jesús o escucharon a Pedro predicar y vieron cómo Pedro sanaba a los enfermos solamente con caminar. Y la sombra de Pedro, había un coro, y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No fueron testigos por eso. Fueron testigos porque decidieron permanecer firmes en lo que habían creído hasta el final. Habían decidido creer. Todos los días, escuche, esta perseverancia, de hecho en el original dice constantemente, continuamente, permanecían continuamente. Eso quiere decir que todos los días estaban ellos allí, creyendo. Así que no se trata ni siquiera de salir a pegar gritos o ni siquiera a repartir un folleto, no. La historia de ser testigos comienza con una cuestión de carácter. Con una cuestión de carácter, porque hay que ser firmes. Perseveraban, dice el escritor. Perseveraban en la doctrina, dice el versículo. La segunda característica que tenían los que empezaron a escribir, cuando digo escribir, eran los protagonistas. El escritor del libro de Hechos es Lucas. Estoy hablando de los protagonistas. Cuando empezaron a protagonizar sin la idea de ser protagonista, ojo. No era que ellos decían, somos los protagonistas de esta película, vamos a hacerlo bien. No. No era ni siquiera un libreto aprendido. Era una convicción de fe. Era la comunión que tenían los unos con los otros. Comunión es la unión de dos o más personas que tienen algo en común. La comunión de la que habla Hechos tiene que ver con el compañerismo que se reconoce y que se lo goza, que se lo disfruta. Se disfruta estar en compañía de aquel que tiene la misma convicción que él. ¿Por qué el estar en comunión es una forma de dar a conocer como testigos fieles a Cristo? Porque es imposible. Escuche muy bien esto. Es imposible que una sola persona aislada sea testigo de Cristo. Por una razón clara. Hay un cuerpo y un órgano solo no es cuerpo. ¿O sí? ¿Un órgano solo es cuerpo? No. Usted y yo, nos guste o no, y esto tiene que ver con nuestra formación y la forjación del carácter de nosotros. Nos guste o no, hay una verdad mayor de lo que a mí me puede gustar o no, y es que no soy iglesia solo. Tengo que estar en comunión con otros miembros del cuerpo, porque en la retribución
de la función de los órganos, allí hay servicio. Mis amados hermanos, ¿usted sabe quién es los primeros que se sirven los unos a los otros sin necesidad de estar haciendo cosas externas? Los miembros del cuerpo. Porque usted tiene una función, el otro tiene otra función y el otro tiene otra función. Y cuando se unen, cada uno se pueden estar ministrando según las capacidades y las funciones que el Señor ha depositado en cada órgano. Pero si usted y yo decidimos estar separados del cuerpo, no me uno con nadie, porque yo soy de las que mire, ay Dios, conozco gente así, no es puro chismoso es lo que hay ahí, yo no voy para allá. Y para allá tampoco. Y entonces no consiguen a nadie porque todo el mundo es imperfecto ante sus ojos. Pregunto, ¿se está alimentando del cuerpo? ¿Está siendo ministrado, servido de otro miembro? No. Y esto es un punto que la mayoría de los creyentes nos toca avanzar en entendimiento. Mis amados hermanos, la comunión de los unos con los otros es fundamental. Esto no se trata de la estrategia de la iglesia, vaya para la casa de vida, vaya para la casa de oración. No. Esto es mucho mayor que una estrategia. Esto tiene que ver con el estarme nutriendo, estar siendo servido por otro órgano mientras nos unimos y nos forjamos carácter los unos con los otros. Así que nosotros, para poder escribir y ser testigos de este hecho del siglo XXI o de la iglesia del siglo XXI, tenemos que pasar a la etapa de la comunión, los unos con los otros. Porque estar solo es igual a estar vulnerables. ¿Sabe lo que es vulnerable, verdad? Estar solo es igual a estar vulnerable. Cualquiera viene y te hace daño y no tienes quien te defienda. ¿Alguna vez usted ha estado solo y ha necesitado ayuda? Levante la mano. ¿Cómo se siente? Horrible, terrible. Y hago una pregunta quizás un poquito más profunda. ¿Se ha sentido usted solo en algún momento en el espíritu? ¿Cómo se siente? Horrible. ¿Pero sabe por qué nos pasa? Por la falta de comunión con el cuerpo. No hemos trabajado, ojo, y esto hay que trabajarlo. Esto hay que trabajarlo, claro. No hemos trabajado el hecho de entender el poder que hay en la comunión de los santos. Dice, o la otra característica es que compartían el pan. El pan sí necesariamente tiene que ver con el alimento, con comer, pero aquí hay mucho significado en esto de que estaban firmes, estaban en comunión y comían, porque este comer, aunque sí está basado en el alimento ordinario que nos comemos para alimentar nuestro cuerpo biológico, también estaba en que compartían el mismo pan en el espíritu. Y eso lo disfrutaban y eso lo gozaban. Y mientras le pasaban la arepa al que está al lado, hablaban de, oh, wow, mira la verdad de Dios, mira cómo Dios nos tiene aquí, mira la obra de Dios en nosotros. Y mira los hermanos que han permanecido firmes. Y hermano que necesita, quiero que me oren, vamos a orar mientras están comiendo la arepa, mientras están tomando el café. Hablo de arepa porque eso es lo que yo conozco. Allá me imagino que era pan árabe, no sé. Quizás, ¿verdad? Era pan árabe. Era esa comunión del compartir el pan. Y no estaban como nosotros los venezolanos,
Me causa risa, pero tristemente hemos ido hacia atrás en algunas cosas. El venezolano era una persona muy dadivosa, ¿cierto que sí? Pero desde que llegó y se acentuó la crisis, cuando a usted lo llegaban a visitar a la casa y usted era a la hora de comida, ¿qué hace usted? Escondía la comida. Todo el mundo esconde la comida, la arepa, la tapaba. Llegó la visita. Y se aguanta hambre hasta que se vaya la visita. Ay, Dios, esas risas son confesiones. Eso no pasa en la comunión de los santos. No andamos escondiendo la comida. Y usted dirá, pero si es lo único que tengo. No, no la escondas. Es mejor que digas la verdad. Mi amado, no tengo ahorita para darte todo, pero estoy segura que en otra oportunidad podremos compartir más. Es mejor ser honesto que hacer un testigo falso. Porque ¿cómo tú vas a hablar de amor y de comunión, hermano, en las buenas y en las malas, y escondes el café para no compartirlo, para que te rinda? ¿Eso es un testigo verdadero? No, estás obrando en corazón malo. Es mejor diga, me queda muy poco, o desprenderte y decir, mira mi amado, esto es lo que tenemos, lo vamos a compartir. Si tú tienes en tu casa, me traes. Y el otro dice, no tengo, bueno, como dice el hermano Pedro Fernández, cuando hay se come y cuando no hay se ayuna. Esa es la no lo han visto, pero el hermano Pedro Fernández es una bendición. Él dice, se come cuando hay y cuando no hay, ayunamos. Yo espero que no. Pero es ese compartir el pan sin la mezquindad, ese saber que estoy participando del cuerpo de Cristo. ¿Sabe cuándo usted participa de la cena del Señor? Para aquellos que se dan golpes de pecho por el rito de la cena con el pan y el vino, cuando usted reconoce a su hermano y es capaz de compartir de la porción de Cristo que hay en usted, en aquel. Y cuando usted parte, porque eso partía en el pan, eso fue como Cristo se partió para ser repartido entre todos. Entonces la porción, el pedacito de Cristo que me tocó a mí, yo lo comparto con mi hermano sin egoísmo. Y mi hermano, el pedacito de Cristo que le tocó, me lo comparte a mí. Y sabe, ahí estamos celebrando la verdadera cena del Señor. Y sabe que me causó mucha curiosidad que dentro de los originales de la palabra pan en este versículo hay dos características, y es que el pan era elevar a la persona, era alzarla, era llevarla, cargarla. Y yo, wow, mira todo lo que significaba estar en perseverancia, en comunión y estar comiendo todos en la misma mesa. ¿Cuál era la carga? Que si mi hermano no tenía, yo le doy de lo que yo tengo. Me llevo la carga de mi hermano. Y quizás no tenemos para abundancia, pero de la mía podía comer otro, sin egoísmo. Me levantaba a mi hermano, con el compartir el pan le decía, tú eres valioso, tú eres importante. Si en mi casa hay comida como hijo de Dios, tú como hijo de Dios también vas a comer. Eso es partir el pan. Y eso es escribir una historia con hechos, con testigos que saben decir, en mi casa no había carne, pero del frijol, el que estaban dando mucho, el frijol verde, no, el frijol chino que había,
aunque era poco, yo lo compartía y no me daba tristeza compartirlo. Y entonces, algunos dirán, sí, yo lo regalaba. Por ahí yo tengo un hermano que cuando la esposa hacía sopa le gustaba que uno llevase taza para repartirla, porque no quería que se quedara la sopa en su casa, porque en la tarde le tocaba sopa y en la mañana del día siguiente le tocaba sopa otra vez. Lleve. Ese lleve no era tanta solidaridad. Era, sáqueme esa sopa de aquí. Si quiere más, y lleve. Es ese hecho de saber que estoy siendo ministrado por mi hermano. Y usted sabe que es glorioso tener la comunión del cuerpo. Cuando alguien puede estar cerca o lejos, pero la comunión en el Espíritu se da. Y alguien te dice, wow, lo que tú estás haciendo me está ministrando, y que yo le pueda decir, lo que tú estás haciendo me está ministrando a mí. Porque no es una cosa de que, oh, mira, los que somos pastores, profetas. No. Es una cuestión de entender que todos somos parte del cuerpo. Cada uno tiene su función, pues claro. Pero el hecho es que disfrutamos las funciones que cada uno tiene, porque necesitamos estar participando todos y estar comiendo de Cristo cada vez que nos reunimos. En cualquier lugar tenemos que estar compartiendo a Cristo. Por favor, salga de aquí con la idea de que usted tiene que participar de la cena del Señor. No es que no vamos a hacer más cena, ahora es que debemos tener mayor entendimiento de que urge participar de la cena del Señor, porque el pan fue repartido entre todos, pero la porción de cada uno alimenta al otro. Y compartir el pan con gozo, con alegría. ¿Sabe por qué la mayoría de los negocios, de los grandes contratos, se cierran con comida en restaurante? Porque el cerebro de nosotros cede ante un plato de comida. Ante una buena, eso no es espiritual, eso es cuestión de psicología. Ante una buena atención, ante un buen plato, los niveles, por muy bravo que usted esté, cuando usted lo ve, se le bajan los ánimos. Y una de las cosas que han estudiado los grandes empresarios es eso. Una buena atención con un buen plato puede cerrar un buen trato. Psicología. A nosotros no, que vaya a comer a la casa de otro, va a venir a comer a la mía. ¿Cuándo echamos a andar y a prosperar el negocio del Señor? Diga, mentalidad de pobreza fuera. Porque la pobreza a nivel cognitivo no tiene que ver con lo que tengas o con lo que no tengas, sino cómo eres con lo que tienes. Así que qué bonito que nos podamos unir para comer el pan, y que de la porción mía usted se pueda alimentar, pero que de la porción de Cristo que hay en usted yo me pueda alimentar. Mientras tomamos café con leche, no tomo café negro, y ya dejé el azúcar blanca, doctor. No consumo azúcar blanca. Usted dirá, esta es exigente, esta no va para mi casa. Usted se queda en la suya. Qué bonito que lo podamos hacer. Y qué bonito que usted me pueda tolerar, porque de eso se trata. Cómo nos soportamos los unos a los otros sin estarnos criticando. Yo le dije esto y algunos torcieron los ojos, que yo tomo café con leche. La capacidad de tolerancia. No consumo azúcar blanca porque el azúcar blanca es súper dañina, es un veneno. O usted no sabe que el azúcar blanca la preparan con formol. ¿Sabe o no sabe? ¿Por qué le damos eso a nuestros niños?
La preparan con formol, estúdielo, véalo, eso en internet lo puede conseguir y usted se lo traga y se lo traga y te lo traga. O nos los tragábamos porque yo también me la tragaba. Y trato de no consumir tanta azúcar en casa. Entonces ese de saber, somos capaces de, porque la comunión tiene que ver con la tolerancia. ¿Cuánto nos toleramos? Sin estarnos señalando y criticando. Ay, mira ahora se la da de pretencioso, no come azúcar blanca. No, porque es dañina. Tiene formol, me estoy envenenando. ¿Y usted también? ¿Cuántos consumen azúcar blanca? Bueno, entonces usted es un suicida. Usted se está matando. Y apuesto que alguno dijo, esta es pretenciosa porque no quiere consumir azúcar blanca. Qué bonito que nos podamos tolerar, qué bonito que yo pueda saber que mi pastor Tobar no puede comer más de las 12 del mediodía, él tiene que comer a las 11. Y a veces cuando nos reunimos, entonces comienza él a hacer así, a presionarnos. Cuando hace así es porque ya está que cae. ¿Sí? Qué bonito yo saber que hay algunos que no les gusta el jugo de parchita. Yo no le doy jugo de parchita, le doy jugo del que le guste. Hay uno en el equipo que le gusta el jugo de lechosa. Además nadie le gusta el jugo de lechosa, a él le gusta el jugo de lechosa. Es horrible, a mí no me gusta. Pues si hay jugo de lechosa le damos. ¿Por qué yo voy a criticar qué le pasa a este, qué se cree este? En mi casa se come lo que yo doy. ¿Dónde está el soportarnos los unos a los otros en la comunión de la convivencia? Y lo cuarto en la enumeración que yo llevo era la oración. ¿Por qué perseveraban en la oración? La oración entendida ahora mismo es un factor fundamental en la vida de los santos, en la vida de los hijos. Porque la oración tiene como fin que a través de ella el Espíritu pueda traer entendimiento a nosotros. Ya lo hemos hablado muchas veces nosotros aquí, pero no está de más seguirlo hablando hasta que lo podamos comprender. La oración no es para que Dios me haga algo a mí. La oración no tiene que ver con lo que tengo que pedir y pedir y pedir. Tiene que ver como que usted cree que usted está bendecido y usted dice, gracias Señor porque estoy bendecido en ti, solo que ahora no veo lo que tú me añadiste. Ábreme los ojos. ¿Ve la diferencia? Señor, dame lo que yo te pedí. ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? Ok, y usted se para en la mañana y en la noche y llora y algunos hacen ayuno y otros hacen, Señor, dámelo, te lo dio. Dice que fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso es fe. Fe es creer que ya tú recibiste lo que por gracia se te dio. Cristo en la cruz del Calvario venció toda obra de maldad que venía en tu contra. Sí, Cristo en la cruz sanó la herida del pecado que traía. Por eso dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya no hay ningún mal que te acuse para hacerte daño. Y en la resurrección, cuando fue ascendido a los cielos, dijo, allá en lugares celestiales estamos sentados con Cristo y allá usted está bendecido. Y usted dice, y aquí también. Entonces la oración no es para pedirle que te dé, ya tú lo tienes. Tienes que tener fe de que lo tienes. La oración es, Señor, lo tengo, pero no lo entiendo, no lo veo. Dame la luz para verlo. Porque dice el apóstol Pablo en Efesios 1, a partir del versículo 16, oremos, que él oraba para recibir entendimiento, sabiduría y luz, para comprender las riquezas espirituales de las cuales éramos
partícipes. Oraba para entender y comprender que había muchas riquezas espirituales, pero que nosotros no las hemos entendido. Ay, cuando tú te unes con un hermano entendido a orar, no se andan cortando las venas en la oración, sino que vamos a entrar en acuerdo y juntos vamos a orar para que la luz llegue y podamos ver lo que el Señor tiene para nosotros. Porque yo sé que ya está, solo que mi mente está nublada y no lo veo. Entonces, no te unes con un hermano hermano, ya estoy cerrando. No se puede usted unir a un hermano para orar por el brujo de la esquina, para que no le eche brujería. ¿Quiere que le diga una cosa? Todos los brujos le hacen trabajo de brujería a todo el mundo, incluyendo a los cristianos. Ya, sí le hacen trabajo. ¿Quería saber si le hacían trabajo de brujería? Sí. ¿Ahora está asustado? No puede usted estar asustado porque aquel le está haciendo, sí le está haciendo brujería, sí le está haciendo. Los hermanos quedaron así como que ¿y ahora qué? ¿Usted es un hijo o no? ¿Quién lo podrá tocar a usted? Ni hambre, ni pestilencia, ni angustia, nada lo podrá usted tocar. Al contrario, sea testigo y muéstrele a él que lo que en usted hay es superior, tanto que es capaz de amarlo y darle fe de que él puede cambiar su vida. Hermano, para escribir historias de hechos y ser testigos de Cristo tenemos que unirnos. En la unión es donde está la ministración. Algunos quizás extrañan el hecho de que uno pueda orarle y eso no está mal. Claro que lo podemos hacer, pero la ministración constante está cuando usted se reúne con otro a comer de Cristo y a compartir todo lo que tienen en gozo, en paz. Allí está la verdadera administración en el Espíritu. Diga, me debo alimentar para tener que compartir. Usted se alimenta de Cristo y cuando se une con su hermano tiene que compartir. Diga, me alimento, me uno. Me alimento de Cristo, me uno con los miembros del cuerpo para ser testigos fieles de Cristo. Esa es la iglesia que se requiere del siglo XXI. Que puedan ver que nosotros sí somos testigos verdaderos. No porque andamos pegando gritos en la calle, sino porque el que nos ve está viendo la vida de Cristo manifestada y expresada en todo lo que hacemos. ¿Quiénes son los primeros en ver los hechos de un testigo fiel como tú y como yo? Los que conviven conmigo. Nuestros cónyuges, nuestros hijos. ¿Qué dicen ellos de ti? ¿Qué habla de ti como hijo de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dicen tus padres? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Qué dicen tus clientes? ¿Qué dicen tus pacientes? ¿Qué dicen? Porque es muy fácil pararse ahorita en la esquina y entregarle un folleto y decirle a alguien que Dios te ama. Pero eso lo ven y lo viven los que conviven contigo.
muy fácil agarrar una tarima y un parlante en la calle donde nadie me conoce y hablarles de Cristo. Pero ¿y qué de los que viven conmigo? ¿Tengo yo la fidelidad de hablarles de Cristo y ellos puedan recibir el mensaje? Porque me conocen. Y no estoy hablando de gente perfecta. En el Evangelio, mientras estemos en la tierra, no hay gente perfecta. Hay gente que está siendo perfeccionada. Y eso es día a día. No podemos escribir una historia para que los que no me conocen crean y los que me conocen no creen nada. Pero somos nosotros, la iglesia del siglo XXI. Diga amén, porque sí. A esta altura del mensaje que ya terminé, le guste o no a usted la iglesia del siglo XXI. La iglesia de Cristo. Y sí vamos a escribir los hechos, porque esta forjación hay que escribirla. Y Dios nos iba enseñando a cómo amarnos, a cómo tolerarnos, a cómo ser testigos fieles de que Cristo sí vive en cada uno de nosotros. Amén. Gracias y paz.